Hola, bienvenidos a otro capítulo de Plática con un experto. Mi nombre es Geraldine Hernández, estoy en representación de Mexicana de Acreditación MAC AC. El motivo de este video es para realizar diferentes entrevistas con diferentes personalidades, tratando temas muy específicos para brindar conocimiento a toda esta comunidad de evaluación de la conformidad. El día de hoy me está acompañando una persona que tiene una experiencia muy vasta en todo este tema y nos va a platicar sobre lo siguiente. El tema que trataremos el día de hoy será breve reseña de la acreditación en México. Vamos a hacer como un pequeño viaje en el tiempo explicando cómo es que hemos llegado al día de hoy a todo lo que tenemos conformado en relación a la evaluación de la conformidad, la acreditación, la normalización, entre otros temas. Este tema va a ser presentado por el doctor Marco Antonio Rosas Peña, es asesor profesional en evaluación de la conformidad. Para que lo puedan conocer un poco mejor, les voy a platicar un poco más sobre él. Él es el doctor Marco Antonio Rosas Peña. Es doctor en Ciencias Administrativas por la Universidad IEU. Cuenta con la maestría en Administración, la licenciatura en Derecho y profesora en Educación Tecnológica en la ENAMACTI. Él tiene hasta 20 años de experiencia en la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía. Ha desempeñado en sus últimos 6 años a nivel nacional como subdirector del Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Ensayo, formado como auditor por la DGN y por INLAC. Ha participado como evaluador líder en laboratorios de ensayo y unidades de verificación. Además, ha desarrollado sistemas de gestión de calidad basados en ISO 17025, ISO 17020 e ISO 9001, entre otros. Vamos a continuar y a dar la bienvenida al doctor Marco Antonio. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Geraldine. Qué gusto saludarte. ¿Cómo se Muchas encuentra? gracias. Muchas gracias. Todo muy bien, afortunadamente. Y el hecho de que ya estemos aquí, que estemos reunidos, es un buen indicador de que todo está en orden, ¿no? Y así esperemos continuar y con mucho ánimo de transmitir conocimiento y darnos esa pauta en tiempo, de tener un instante, unos minutos de conversación que yo creo que nos vienen muy bien. Como bien dijiste, vamos a hacer un viaje en el tiempo, vamos a agarrar una línea de tiempo que muchas veces nosotros damos por hecho que al día de hoy estamos actualizados. Sin embargo, hay muchos puntos que ya se han tocado y siguen reincidiendo en el tiempo. Entonces, por ahí hay un lema que nos dice que el que no conoce su historia repite los errores. Pero yo diría, el que no conoce la historia, vamos a trabajar doble o triple o más veces. Por ejemplo, nos vamos a ir desde el inicio ¿no? de la legislación que habla de metrología y vamos a ver cómo fue ese inicio y cómo fue migrando y cómo nacen las normas y en qué momento nace la acreditación, para qué funciona y todo esto, ¿no? Para ello lo que vamos a hacer es tomar como puntos de referencia primeramente años, ¿sí? Vamos a empezar, no te asombres, vamos a hacer un viaje rapidísimo Ok. de 1895 a 2020. Esa es nuestra línea de tiempo. Dentro de esta línea de tiempo vamos a hablar de metrología, normalización, acreditación, certificación, autorización, etcétera. Todos estos temas que hoy en boga los manejamos tan comúnmente, los que estamos en este ámbito, que sabemos a qué se refiere, ¿no? Pero nos concretamos a la aplicación instantánea, a la aplicación en este momento de lo que se trata el tema. Si te hablo de una certificación, inmediatamente me dices, es personas, productos, servicios, para empezar, ¿no? Ya no sabemos así como que el contexto. Perfecto, muy bien, pero quiero platicarte que esto tiene toda una base histórica impresionante. Para considerar esa base histórica vamos a empezar de 1895, como lo he repetido, pero vamos a tomar una referencia. Esta referencia es contexto comercial. ¿Por qué nos vamos a basar y por qué nos vamos a enganchar y apoyar contundentemente en la parte del desarrollo económico de México? Resulta que una de las bases para poder crear una sociedad, nada menos y ni nada más que es el comercio. La base de la estructura social en la cual hoy vivimos y se han vivido por décadas, centurias anteriores, ha sido por razones de comercio. Entonces, es un buen punto para agarrarnos en esta línea de tiempo, ¿qué sucedía en el comercio?
¿Y por qué entonces para hacer las transacciones comerciales, para efectuar convenios colaterales, acuerdos, etcétera, va el comercio? Porque el comercio es sinónimo de crecimiento social, de enriquecimiento, de conocimiento, de muchas otras bondades que conocemos. Entonces, me parece muy interesante mencionar esto como un preámbulo de lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar qué imperaba en el comercio como un factor exógeno y qué pasaba en el país como un factor endógeno. Entonces, los factores endógenos, los interiores, pues eso lo vamos a ver definitivamente en las legislaciones. ¿Qué había en la ley? ¿De qué se ocupaba la ley, no? Entonces, por ejemplo, si tomamos ahora sí en consideración año, factores exógenos, que es el comercio, y factores endógenos, que son las leyes, y las figuras que nacen en esas leyes, que son las que nos interesan conocer en este momento, para que en este viaje en el tiempo lleguemos a la conclusión de qué es una entidad de acreditación, qué es una autorización de una entidad, qué es una acreditación de cualquier organismo de evaluación de la conformidad y cuáles son sus productos, ¿no? Entonces, estos productos, pues obviamente, si hablamos de un organismo de certificación, su producto final, pues va a ser una certificación, que lo va a hacer constar a través de un certificado. Entonces, esto lo manejamos cotidianamente, ya no tenemos necesidad de exponerlo, de explicarlo ni de detallarlo. Entonces, ¿qué te parece si iniciamos nuestro viaje? Ya bajo este preámbulo, vamos a darle para adelante. ¿Les parece? Ok, Bien, vámonos entonces a los antecedentes históricos. ¿Y por qué vamos a partir de 1895? Bueno, en 1895 lo que imperaba comercialmente era el porfiriato. Dentro del porfiriato hubo mucha influencia europea y dentro de esa influencia europea, pues obviamente era la unificación de pesas y medidas. Y resulta porque la parte de Bonaparte, de Napoleón Bonaparte, al ir considerando los países, los poblados que iba avanzando en sus conquistas, cada región tenía diferentes unidades de medida, ¿no? Entonces, al tener diferentes unidades de medida, pues le generaba un descontrol de su imperio. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues mandó a hacer algo muy interesante. Mandó a hacer el sistema decimal francés. Y este sistema decimal francés se lo encarga a Lavoisier. ¿Te suena Lavoisier, el padre de la química? Y hay una frase, ¿no?, de Napoleón Bonaparte, para iniciar el preámbulo, que dice que la batalla más grande que la ciencia ha librado a través del siglo XVIII, era su contexto, el siglo XVIII, ha sido haber vencido a la naturaleza tomando el sistema de pesas y medidas. Y otra parte, otra anécdota, una frase que también me gustó mucho, es precisamente de Henry Antoine Lavoisier, que es el padre de la química, que nos dice que nada más grande ni más sublime ha salido de las manos del hombre que el sistema métrico decimal. Recordemos que también nació la tabla periódica de los elementos, que hasta la fecha ya están concebidos elementos que aún no se han descubierto. Al tener este sistema métrico decimal y la influencia del porfiriato a través de la comunicación que tiene con Francia principalmente, encarga que también se ponga el sistema métrico decimal francés en México. Y entonces se promulga la primera ley que habla de esto, que de hecho es la segunda ley de pesas y medidas en nuestro país, en nuestro contexto. La primera hablaba de otro tipo de unidades de medida. ¿Te acuerdas de las varas? En los pueblos se vende mucho, por ejemplo, actualmente creo que todavía se realiza el que te venden los granos por raseros. O te los venden le llaman cuartillos. Es una cajita de madera que se llena de granos y se rasa. Y la cantidad aproximada de granos es de 1.890 gramos en promedio. Entonces, eso era lo que le llamaban cuartillos, el cuartillo del maíz, el cuartillo del frijol. Todas estas unidades de medidas fueron las primeras que aparecieron como una legislación y después nace la segunda ley en 1905
donde deroga todas estas unidades de medida y se integra el sistema decimal francés. Y eso se estipula en una ley, ¿no? Entonces, esto es ya en 1857, pero en 1857 había mucha influencia, te decía yo, de Francia a través de Porfirio Díaz. Y bien, promulga su primera ley. Esta ley se llamaba Ley sobre Pesas y Medidas y publicó su reglamento, ya reglamentada. Recordemos que legalmente una ley sin reglamentar no es válida. Si tú me pones las reglas, pero no me dices cómo cumplir con las que tengo duda, pues voy a infringir la ley por desconocimiento y la propia aplicación. Por ello necesito un reglamento. Y el reglamento no es que por cada artículo de la ley haya un artículo del reglamento que le dé interpretación. Los reglamentos solamente son para aquellas partes en las que hay duda. Se resulta un poco ambiguo. Entonces, volviendo al tema, en 1857 se adapta el sistema métrico decimal francés. El contexto económico es el porfiriato. Y nos vamos ahora a viajar hasta 1905, unos años adelante. En 1905 se publica la Ley sobre Pesas y Medidas y su reglamento, a través de la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria. Sí, es un documento histórico. Por ahí, si lo buscan, lo pueden encontrar en el acervo de la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muy bien, entonces, fíjate que sucede que en el 6 de junio de 1905, en esta ley se estipulan de hecho son dos patrones físicos y uno que no sabemos cómo lo manejaban, y te voy a decir cuáles son. Se establece como patrón de longitud al prototipo número 25, que es una liga o es una fundición entre platino y iridio, con sección transversal en X, que esta no lo sabemos, todos los baby boomers, que era lo que nos enseñaban en la primaria, y dame la definición del metro, es una varilla, de bla, 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 de tal longitud, es una parte no sé, todo lo que nos comentaba, ¿no? Pero bien, en esta parte interesantísimo es que tenemos los dos primeros patrones físicos, el patrón físico de longitud, que es el prototipo 25, que fue comparado el 28 de septiembre de 1989 y depositado en el Departamento de Pesas y Medidas de la Secretaría de Fomento el 20 de agosto de 1900. Este Departamento de Pesas y Medidas estuvo vigente hasta por ahí de 1985 con el sismo, que se cambia a Tecamachalco, las oficinas de la DGN en Tecamachalco. Ahí vamos a llegar un momento para aclarar qué sucede con la Secretaría de Economía y qué sucede con la Secretaría de Fomento y Desarrollo Industrial, etcétera. Pero bueno, en este momento, esta Secretaría genera su Departamento de Pesas y Medidas y ahí se depositan estos patrones, el patrón de longitud y el patrón de masa, nuestro prototipo 21. Estos dos patrones, tuve a bien conocerlos, disfrutarlos, viajar con ellos. Y ahora después te platico por qué viajamos con ellos. Y era toda una ceremonia cuando se exponían a la prensa para que se viera la verificación que se les hacía a estos dos patrones físicos. Pero fíjate, desde 1905, y yo te estoy hablando 80 años después, ¿no? Actualmente ya estos patrones físicos pues ya son piezas de museo. Actualmente ya son constantes físicas, ya no son patrones físicos, son constantes físicas. Pero bueno, esta es la historia de nuestros dos primeros patrones físicos. El tercer patrón fue el segundo. Y en esta ley se promulgaron entonces estos tres patrones. El de longitud, el de masa y el de tiempo, que era el segundo. No había como tal un patrón de tiempo, como tal, en esos años no lo había. Nada más estaba la unidad, segundo, punto. Hasta ahí nos quedamos. Y una de las cuestiones a considerar es que ya en 1905 tenemos nuestros primeros patrones físicos hablando de metrología. Y algo que le dio mucho peso desde el porfiriato fue a todo lo que es metrología legal. Entonces, en esta ley se habla también, y precisamente en su reglamento, se hablan de tolerancias,
se hablan de sanciones, y las sanciones económicas de aquellos años decían que aquellas transacciones comerciales, haz de cuenta que vamos a comprar el pollo y no nos dan kilogramos de 1000 gramos, nos dan 1 kilo de 900 gramos, eran motivo de una sanción económica que podría haber sido hasta de 500 pesos de aquellos años, que yo me imagino que era un dineral, habría que hacer esa conversión al precio actual, o bien era meritoria la prisión. Entonces, desde esas fechas ya está ese ordenamiento. Ahora bien, esta ley de 1905 perdura hasta 1928. En 1928 se modifica la ley sobre pesas y medidas y esto concuerda con el contexto externo, con la Gran Depresión de los Estados Unidos. Al haber una Gran Depresión en los Estados Unidos, las causales de comercio, pues obviamente se restringen, están pasando una época muy crítica, es una recesión económica bastante fuerte, y es cuando se modifica esta ley. Pero no se modifica solamente por esos factores, sino que entre otras cosas maravillosas se añaden más patrones de medida. En lugar de tener 3, se añaden otros 4. Y ya tenemos los 7 fundamentales. ¿Ok? Nos vamos a ir ahora hasta 1961. En 1961 surge la Ley General de Pesas y Medidas, ya deroga la anterior. Entonces, recordemos que estamos en 1961, pero a partir de 1950 hasta 1975, el comercio interior de México era de fronteras cerradas. Estamos hablando de una economía cerrada. Esta economía cerrada es 0 importaciones. Entonces, lo que se hacía y lo que se promulgaba era de que la tecnología de otros países se replicara en México con su propia tecnología. Entonces, ese es uno de los indicadores del por qué nace el Instituto Politécnico Nacional. Sustitución de importaciones. Necesitábamos ingenieros, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Que se dio. Bien, entonces, en 1961, recordemos que en 1950 México está en esa fase de industrialización sobre la base de modelo de sustitución de importaciones, aislando la economía mexicana del resto del mundo, y esto dura 25 años, hasta 1975 aproximadamente. Nos pasamos de 1975, viajamos a 1980, que este es un año bien interesante, muy importante para nosotros, los que andamos en la evaluación de la conformidad. Resulta que en 1980 ILAC sesiona en México. La Cooperación Internacional de Acreditamiento de Laboratorios sesiona por primera vez y sesiona en México. Entonces, a raíz de esa reunión, de esa sesión, que ni te imaginas quién estuvo coordinándola en México, es una persona famosísima, famosísima. Nada menos que la doctora Mercedes Irueste, que actualmente estaba en IMNC, renombradísima. Mis respetos a la doctora. La doctora Mercedes Irueste estuvo con todo este punto de la reunión de ILAC. Yo creo que ella, si algún día le tuviéramos la oportunidad de preguntarle, nos platicaría unas experiencias fabulosas de esto, ¿no? Pero bien, tomamos esa experiencia y en 1980, les decía que ILAC sesiona en México, y nace el Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Prueba, el famoso SINAL. Y esto fue el 21 de abril. Ahora, este SINAL, este Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Prueba, no tenía una norma, lo que tenía era una publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de octubre del mismo año del 80, donde se publicaron las bases de operación del Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Prueba. Entonces, la primera figura que acredita en México es el SINAL y son laboratorios de pruebas. La segunda figura que nace en México y acredita laboratorios de calibración es el Sistema Nacional de Calibración. Esto fue por ahí del año 82. Entonces,
Desde 1980 hay laboratorios acreditados en México y seguramente por ahí hay varios que pertenecieron o fueron de los primeros acreditados del año 80. Es un dato que sería bueno mencionarlo para después hacer un acervo de este y darle seguimiento, ¿no? Pero bueno, en 1980, SINAL, y en 1982, el Sistema Nacional de Calibración. Entonces, el SINAL, la primera persona que llevó la batuta dentro del Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Prueba, nada menos que fue la doctora Mercedes Irueste. Más adelante hubieron otras generaciones, estuvo la de la química Yolanda Mejía, estuvo el ingeniero Armando Tepichín, después de Armando Tepichín hubo un licenciado, no recuerdo bien el nombre de él, y después de él fue tu servidor y yo fui el que le puse el punto final al SINAL. La doctora Mercedes Irueste arranca y yo cierro. Sí, me tocó cerrar el negocio, el changarro, ¿no? Como decimos aquí en el pueblo. Pero bueno, ese es el antecedente que hay de las primeras acreditaciones. Pero entonces, en 1980 no había una norma de acreditación, eran bases para la operación del sistema. Eso fue una publicación en Diario Oficial, ¿ok? ¿Qué sucedía por ahí del 80? Bueno, pues en el contexto económico, en 1980 fue la caída del precio del petróleo. En 1982 hubo una apertura de fronteras de exportación de otros productos diferentes al petróleo. En 1984 fue la eliminación de subsidios y estímulos fiscales de la industria manufacturera, la reducción unilateral de barreras arancelarias y no arancelarias. En 1985 se firma el acuerdo bilateral de subsidios y medios compensatorios con Estados Unidos de América. Y en 1986 México se une al GATT, al Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Por ende, viene ya el acuerdo del GATT, te obliga comercialmente a cubrir necesidades de medición, de evaluación de la conformidad, de normalización, de certificación. Por ende, entonces, se requiere fortalecer todo ese esquema. De ahí entonces, de 1986, transcurren 2 años que se aplica el GATT y nace la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. ¿Cuál fue el promotor principal? El GATT, la parte económica, ¿no? Entonces, ya tiene sentido la plática de lo que llevamos hasta este momento. Y el 26 de enero de 1988, siendo presidente Miguel de la Madrid, aplicada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, enfatiza la metrología. Y la enfatiza, no la clasifica, la enfatiza, hace un énfasis en la ley, donde aparece la metrología científica, industrial y legal, así como la normalización, y hay una separación, ahí hay normas oficiales mexicanas y normas mexicanas. Antes de esto, la Dirección General de Normas de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial emitía NOMS, normas oficiales mexicanas, y todas se emitían por la parte de Fomento Industrial. No era la Secretaría de Comercio, era la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, que era otra cosa. ¿Ok? Bien, hasta aquí vamos bien. Bueno, pues ya vienen las NOM, vienen las NMX, y por ende nace la Comisión Nacional de Normalización. Por ahí del 88 nace la Comisión Nacional de Normalización y se establece, ya ahora sí se establece el Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Prueba y del Sistema Nacional de Calibración, y se crea el Centro Nacional de Metrología. Alto nivel técnico en la materia de metrología, obvio, ¿no? Entonces, en ese contexto económico, en 1988, había precios oficiales sobre bienes importados y fueron completamente removidos. Ya está el GATT, ya nuestra economía ya no es una economía cerrada y entonces ya los precios son libres. Había por allá una Dirección General de Precios de la Secretaría de Comercio por ahí de los 83, 84, 85. Entonces regulaban los precios, ¿no? Regulaban los precios de medicamentos, entre otras cosas, la canasta básica, varias cosillas así. Después de esto, se acaban las regulaciones de precios. Ahora bien, esta ley federal sobre metrología y normalización también tiene la necesidad de cubrir otros aspectos que van ligados al comercio. Luego entonces, en 1992,
4 años después de que fue promulgada por primera vez, surge el primer cambio, la primera revisión, ajuste, y entonces, siendo presidente ya Carlos Salinas de Gortari, instituye el Sistema Nacional de Calibración, la normalización, la certificación, el acreditamiento y la verificación. Es aquí donde en 1992 surgen, ahora sí, acreditación, verificación, certificación. ¿A qué te suenan? Pues a las figuras que conocemos hoy para la evaluación de la conformidad. Exacto. Entonces, ¿cuándo surgen? Desde 1992. Ya está, ¿no? En 1992, recordemos que el 12 de agosto de ese año, México, Estados Unidos y Canadá anuncian al mundo desde Washington el acuerdo del Tratado Libre, anuncian la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán. ¿Qué necesitamos hacer ahí? O sea, ajustar la ley a las nuevas figuras que imperaban en Estados Unidos y Canadá. Ellos ya tenían esquemas súper fortalecidos. En Estados Unidos estaba súper fortalecido los esquemas de certificación. Uno de los mayores esquemas de certificación que impactaron fuertísimo para México en la comercialización de productos eléctricos fue UL, ¿no? Había muchas certificaciones de UL que también en México se tenían que realizar, y entonces se viene todo un cambio en México. En México viene ya el cambio de la creación de laboratorios de ensayo para toda la parte eléctrica, para toda la parte electrónica, y hubo comisiones para promulgar la acreditación, primeramente la formación y acreditación de laboratorios en la rama de eléctrica electrónica para hacer las pruebas a todos los productos de importación. Entonces fue una campaña tremenda, y ahí me detengo un segundo. Normalmente en México las figuras de evaluación de la conformidad han crecido, no siguen creciendo, sino han crecido por la exigencia del cumplimiento legal a través de normas, a través de requisitos, y es por ello que de pronto viene un crecimiento en la parte de laboratorios de ensayo impresionante. Hasta 1900, ¿qué te gusta? 1990, tal vez en todas las ramas de laboratorios no había más de 25. En calibración no había más de 10. De 1980 a 1992. Con esto se da un boom y empieza a haber muchísima demanda de acreditaciones. ¿Para qué? Para poder cubrir las necesidades normativas que pedía el comercio. Si no tenías el sello NOM, que te lo daba un organismo de certificación, la parte de seguridad, no podían comercializar los productos, y lo que sucedía era que eran sujetos a inspecciones y todos sus productos se detenían. Y obviamente el comercio se estaba limitando por el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad en los apartados eléctrico y de electrónica. ¿Ok? A partir de 1992 empiezan una serie de acuerdos internacionales, el TLC de Canadá con Estados Unidos, el Telecán, TLC de Costa Rica, Colombia, Venezuela y Bolivia, el Programa de Política Industrial y Comercio Exterior, el famoso PROPICE. En el año 2000 el TLC con la Unión Europea, en 2004 el TLC con Japón, en 2006 el TLC con Mercosur. Y entonces esta Ley Federal sobre Metrología y Normalización del año 92 es súper bombardeada por nuevas disposiciones comerciales, principalmente. Y caemos en que se requiere una actualización a la ley, una ampliación de la ley para cubrir estas nuevas necesidades. Todas las leyes son muy buenas. Yo te puedo decir, y comparto la opinión del licenciado Guati Rojo, hoy por hoy la ley de infraestructura de la calidad es perfecta, está completa, es buena. Sin embargo, es perfectible. ¿Por qué? Porque se tiene que ir adecuando a las necesidades del comercio, a las necesidades
dentro de la parte, obviamente dentro del comercio, también se considera muchísimo como un elemento fundamental la seguridad, la salud, la ecología, etcétera, ¿no? El cumplimiento de, llamémoslo, de información comercial, etcétera, ¿ok? Entonces, esta ley, en su momento, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización del año 92, requiere ser reformada, pero reformada quería decir, compleméntala con las nuevas disposiciones. Y es por ello que el 20 de mayo del 97, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización sufre unos cambios importantísimos. Se le pone al artículo 3º, se incrementa con una serie de definiciones interesantísimas, desde las definiciones. Y se pone por primera vez la palabra acreditación y su definición. Estoy hablando del 97. Entonces, la acreditación, acuérdate que es el acto por el cual una entidad de acreditación reconoce la competencia técnica, confiabilidad, los organismos de certificación, los laboratorios de prueba, laboratorios de calibración y hoy por hoy unidades de inspección. Eso está definido desde 1997. Estamos en 2020. Ya con la nueva ley se vuelve a hacer mención, se vuelve a estipular esto que ya conocíamos. Pero bueno, se redefine. Y otra de las cuestiones importantísimas, si hablamos de acreditación, están las personas acreditadas y surge que la evaluación de la conformidad, es la primera vez que hablamos de evaluación de la conformidad, es en el artículo 68 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización publicada en 1997, donde nos dice en su artículo 68 que la evaluación de la conformidad será realizada por las dependencias competentes, por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, o por los organismos de certificación, los laboratorios de prueba o de calibración y por las unidades de verificación acreditadas y en su caso aprobadas de acuerdo al artículo 70. Ahora bien, fíjate, hay un párrafo por ahí importantísimo. La acreditación de los organismos, laboratorios y unidades a que se refiere el párrafo anterior será realizada por las entidades de acreditación. En 1997 se prevé ya las entidades de acreditación y estas integrarán comités de evaluación como órganos de apoyo. Bien, hasta ahí ya entonces surgen nuevas disposiciones, nuevas figuras, que si hacemos un alto en el camino de lo que estamos hablando, vemos la liga completa de las necesidades comerciales que deben de estar dentro de nuestro país, apoyadas en una ley y su normalización y todo lo que hablamos ya de evaluación de la conformidad. Ya tiene más sentido, tiene más estructura. Ahora bien, de ahí ya llegamos, ahora sí, a la Ley de Infraestructura de la Calidad. En esta Ley de Infraestructura de la Calidad, pues abroga la ley anterior, porque ya la Ley Federal sobre Metrología y Normalización ya llegó a su tope. Ya las nuevas necesidades del mercado son totalmente diferentes. Pero todo esto que ya se viene consolidando desde 1895, patrones de medición, metrología, normalización, certificación, acreditación, evaluación de la conformidad, ya llegamos por fin al año 2020. Ya viajamos un poquito en el tiempo. Ahora bien, hay una cita que me gustó, es de un personaje que es Alejandro Enrique Suárez del Real, y dice que el 1 de julio de 2020 entró en vigor el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC, que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN. Hasta ahí estamos enterados todos, ¿no? En el contexto actual, México y el mundo están experimentando la peor crisis desde la Gran Depresión de 1929. Ajá, ese es nuestro estatus actual, ¿no? Nuestro contexto externo, nuestros factores externos. Ahora bien, para México se pronostica una caída del Producto Interno Bruto de más del 10% anual. Del 10% anual. ¿Por cuántos años? No lo sabemos. Resultado que no es propicio para que el tratado genere oportunidades para la recuperación económica. No obstante, el TEMEC ayudará a la economía después de sufrir el declive y la pandemia de COVID-19.
¿Cuánto tiempo vamos a estar en esta etapa? No lo sabemos, ojalá sea poco tiempo, ¿no? Nuestros mejores deseos para que se reduzca, cruzamos, hacemos chunguitos, tocamos madera, hacemos de todo, para que nos libere toda esta carga, toda esta barrera, que por una parte es una barrera, pero por otro lado es la gran oportunidad de hacernos crecer. Y nos estamos motivando a nuevas ideas, a nuevas creatividades, a nuevas innovaciones, a nuevas cosas, que ahora sí, a las generaciones como ustedes, Millennials y los X, pues a ver qué nos dicen, ¿no? ¿Qué nos enseñan a los baby boomers? Bien, ahora, ¿cuál es nuestro contexto económico hoy por hoy? Temec. Y algo que no lo habíamos pensado, COVID-19. Esos son así como que los dos principales, pero pueden haber muchos más. Esto nos lleva a un reto actual, ¿no? Y yo sintetizaría que tenemos 3 retos actuales muy importantes. Uno, hay un comercio global. ¿Qué es lo que tenemos que ganar? Confianza en el consumidor. De nada me sirve tener la oportunidad de comprar todo en línea y me lo mandan de cualquier lugar del planeta y la verdad puede ser que sufra yo un accidente. Lo de menos es que no funcione. Lo crítico es que nos pueda provocar un daño, ¿no? En este momento todo el mundo nos estamos midiendo la oxigenación con un oxímetro, estamos midiendo la temperatura con un termómetro. ¿Qué calibración hay? ¿Qué certeza hay? Y por otra parte, ¿qué confiabilidad en las mediciones nos están dando, no? Es crítico. ¿Qué podemos hacer al respecto en materia de metrología? ¿Qué podemos hacer al respecto en materia de certificación? ¿Qué podemos hacer con este mercado que es dinámico? Y por eso viene la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué hay acerca de la flexibilidad del mercado? Esta flexibilidad del mercado no es otra cosa que se centra en la disposición que la organización pueda cambiar dinámicamente su esencia de actividades. Entonces, tendremos que ser prontamente, tendremos que ser organizaciones flexibles para este tipo de situaciones y para todas las que vengan, ¿no? Nos tenemos que fortalecer. ¿Cómo sería la certificación, la normalización, la acreditación de todos estos conceptos que son flexibilísimos? Hoy nacen de una forma, mañana ya cambiaron, pasado mañana ya son de otra manera. Y nosotros estamos casados con una normalización, una certificación que lleva un ritmo. Yo no digo que esté mal, para algunos aspectos es muy adecuada, pero para otros, como que estamos comentando, tal vez tengamos que trabajar. Esa es la parte. Entonces, la invitación principalmente es, ¿qué podemos hacer en las materias donde estamos metidos para buscar esa flexibilidad, que no es otra cosa que ser más eficientes? Hasta aquí. Espero no haberte dormido, espero no haberte arrullado mucho. No, para nada, estuvo muy interesante todo cómo lo contó, ¿no? Así como desde que Fue una estaban historia. Napoleón Bonaparte y bueno, enviar tu mente, ¿no? A esos años cuando era el Porfiriato, también tener en cuenta todo cómo estaba la educación aquí en el país, todo eso Exacto. y bueno, hablando así de, pues personalmente y también en representación de, digamos, de generaciones, pues todo eso pasó antes de que incluso yo naciera, ¿no? Muchas cosas de Claro. esas. Entonces, pero pues es muy interesante. Comentaba igual en la plática pasada de estos episodios de Plática con un experto, que incluso considero yo, no en todas las carreras, pero aún hay mucho desconocimiento de esta historia, de lo que es la normalización, de cómo surge la calidad, de por qué las empresas requieren una certificación o muchos ya quieren ser emprendedores y tienen ideas muy padres, pero por qué procesos deben de pasar, ¿no? Entonces, Exacto. para esto yo tengo ahí unas preguntas, digo, algunas que tenía ya fueron contestadas durante esta plática que tuvimos, pero desde su punto de vista y conforme a estas coincidencias que ha tenido México con el mundo en el sentido de, se hace internacional este tratado y México justamente cambió o entró en vigor una ley. Creo que eso es un beneficio, ¿no? Y es lo que tenemos ahorita para trabajar. Con base a toda la experiencia que usted tiene, ¿cómo cree que se vea el escenario de la normalización?
de aquí a 5 años, suponiendo que la pandemia pues todavía va a durar? Ok, bueno, esto no es nuevo, obviamente hay planeaciones. Hay planeaciones, por ejemplo, se daban planeaciones de 20 años como lapso. En 1980 se estaba planeando lo de 2000. En el 2000 se estaba planeando lo 2020. Como se vino todo esto, este 2020 se amplió hasta 2030. Entonces, lo planeado para 20 años se amplía a 30, se desfasa a 30 años, ¿no? Y esto es para la parte tanto de ISO, es también para la parte principal de ONU. Por ejemplo, en México, la acreditación está ligada a la parte económica, pero también la parte económica, fíjate que es una excelente pregunta y te voy a decir por qué. Porque podemos tomar como base el desarrollo de la cultura de evaluación de la conformidad en nuestro país para determinar como punto de referencia, es un punto de referencia un tanto confiable, pero no quiero decir que sea el más certero, para medir el desarrollo económico de nuestro país. Ahí te va por qué. Te va por qué. Normalmente si veo un esquema de acreditación privado, donde no está el gobierno metido, es un país ya desarrollado en esa cultura. Un país que está en proceso de crecimiento, en ese orden de ideas, la naturaleza de la acreditación es mixta. Es parte gobierno y parte privada. Es así como lo hacía el SINAL, eran una naturaleza mixta. Los evaluadores eran los propios que iban a ser acreditados. Se evaluaban entre ellos mismos, particulares evaluándose a particulares, obviamente llevando el orden a través de una representación gubernamental. Pero es una naturaleza mixta donde no le confía 100% al gobierno, ni le confía 100% al particular. Me voy a la base, ¿no? Y cuando todas las actividades de evaluación de la conformidad son realizadas por el gobierno es porque no hay credibilidad. El desarrollo está prácticamente bajo, muy bajo, ¿no? Entonces, ¿qué viene para los siguientes años? Creo yo que la normalización, hoy por hoy, al igual que todos los demás esquemas, certificaciones, aprobaciones, acreditaciones, todo esto, a partir de esta pandemia, los modelos internacionales, obviamente el problema es global. Por un lado es bueno porque todo el mundo tenemos el mismo reto, tenemos los mismos retos y vamos a ver qué es lo que se están desarrollando, pero también en casa, qué estamos haciendo por nosotros para desarrollar nuestra propia economía. Entonces, tenemos mucho, mucho que hacer. ¿Qué se vienen para los siguientes 10 años? Ojalá la pandemia termine pronto, o sea, no va a terminar, el virus no se va a eliminar, pero se va a poder controlar. Eso es muy bueno, no es muy alentador, ya tenemos vacunas, ya esperemos que todo salga muy bien. Y así como ya estamos creciendo con esas vacunas, ¿qué estamos haciendo nosotros por nuestras vacunas de normalización, de certificación, de acreditación? ¿Qué estamos haciendo? No nos quedemos estáticos, ese es el punto, ¿no? Necesitamos tener una dinámica. Ustedes, los jóvenes, tienen más oportunidades de pensamiento. No lo hablo en un demérito hacia las demás generaciones. Simplemente cada uno de nosotros tuvimos la oportunidad de estar en generaciones en las cuales los desarrollos eran diferentes, los retos fueron diferentes, pero aquí estamos y en lo que podamos aportar todavía con nuestro granito de arena del siglo pasado en lo que ustedes hacen, excelente, ¿no? Pero ahora sí, les toca más tiempo jugar el balón de su lado que del nuestro. Entonces, la pregunta yo te la regresaría. ¿Qué han estado ustedes como jóvenes? ¿Qué piensan acerca, por ejemplo, del e-commerce? ¿Cómo normalizarlo? ¿Cómo regular las partes vitales, ¿no? ¿Qué ha pensado la entidad de acreditación ustedes sobre ese tenor? Ya se la regresé, yo creo que no se vale, pero se la regresé. Pero ahí nos metemos, ¿no? Pero ahí nos metemos, porque estamos metidos todos en el mismo reto. Entonces, tenemos muchos retos que trabajar, tenemos mucho por hacer, y más que nada todo este tipo de información que ustedes están propiciando es fundamental para que se den estos cambios que necesitamos. Y sobre todo la confianza que hay
para hacerlo, ¿no? Y también la garantía de que todo esto funciona. Y todo lo que estamos haciendo es por un México mejor. Suena político, pero es la realidad. México es nuestro país, es nuestro pueblo, y yo en lo particular, pues sí lo amo. Sí, pues cómo no, y aparte creo que todos ya llegando a un nivel profesional, llegamos en un punto, ¿no? En el que queremos esa finalidad de mejorar a nuestro país. Y bueno, retomando o cachando la pregunta que, que regresó, es un buen planteamiento porque desde este punto como entidad de acreditación en México, pues nosotros tenemos que, bueno, no tenemos, pero tenemos la oportunidad de participar en estos foros internacionales. Entonces sí tiene mucho que ver, ¿no? Todas estas propuestas que hay desde quienes están adentro de estas entidades, quienes pueden aportar algo en estos foros internacionales para que pues todo vaya uniforme, formándose alguna norma, algún estándar en todos los cambios que están surgiendo, ¿no? Con el tiempo, como ahora lo del comercio electrónico, todas las pautas que pueda haber o no, o sea, ya existen unidades de verificación, de inspección para ello, y pero pues sí hay que seguir pues en constante evolución también Exacto. y no estarnos quedando, pues ahora sí que atrás, ¿no? O cerrarnos a todo lo demás. Tomando un punto de que mencionaba hace unos momentos en la respuesta de la pregunta anterior, es sobre esta parte de la credibilidad, ¿no? De que no se lo dejaban todo ni al privado ni al gobierno y sabemos cuál es la fama de esto, ¿no? O la fama que había. Esperamos que pues obviamente todo vaya mejorando, pero actualmente hay muchas otras naciones que sí se basan en la credibilidad para poder operar, para poder otorgar una acreditación, para poder, o sea, confían en sus organismos. Entonces, este modelo, ¿cree que en algún momento funcione en México? Claro, claro. O sea, nosotros todavía nos hace falta un poquito más, pero de que lo tenemos que lograr, lo tenemos que lograr, ¿no? La credibilidad en nuestro país ya se está dando tal vez por sectores, ya tal vez se está dando por niveles económicos, pero hay credibilidad. Y esa credibilidad es cuando yo acudo desde mi parte individual, acudo con un profesional y yo creo en mi médico. Así de sencillo. Le tengo confianza. Y creo en el medicamento y creo en el laboratorio donde formularon el medicamento y creo en el control de calidad que llevó y creo en la certificación y creo en esa acreditación y creo en quién los acreditó y me estoy tomando ese medicamento. Yo sí lo creo. En ese sentido, sí, tenemos muchos sectores que ya están gozando de bastante credibilidad y eso es excelente. No hay otra para hacer un mundo mejor, ¿no? Para hacer un ambiente mejor de convivencia, de todo, que la credibilidad. En ese orden de ideas, pues yo pienso que sí. Yo pienso que sí, nos falta poquito. Perdón por el movimiento, es que estaba prendiendo mi luz, ya estaba muy oscura. Sí, no, no, sí, pues sí, tiene mucha razón y ojalá pues sí llegamos muy pronto. Creo que ha estado cambiando muchísimo, o sea, hablando socialmente esta ideología de cómo llevar o actuarse uno en el trabajo desde, desde los principios, desde la modalidad en la que estamos ahorita y todo cómo vamos sacando esta economía, como decía, ¿no? Desde nuestras casas, cómo vamos a Exacto. activarla y seguirla promoviendo. Ok. No sé si tenga algún otro comentario, alguna otra sugerencia, Pues, opinión que pues, quisiera compartirnos respecto a todo lo que pues se ha tocado. por el momento, pues muchísimas gracias por la invitación, Geraldine. Un saludo a toda la entidad de ustedes, a Mexicana de Acreditación AC. Muchas felicidades, muchos logros para este año. Tenemos que luchar mucho, tenemos que emprender muchísimo, tenemos que empujar fuerte y creo que unidos vamos a hacer muchas cosas bonitas y van a ser bastante fructíferas para todos los ámbitos. Te agradezco mucho la invitación, fue un placer estar esta tarde con ustedes. Espero que lo hayan disfrutado y estamos abiertos a cualquier otra pregunta. Si hay preguntas después, con todo gusto que te las hagan llegar y las podemos ir comentando.
me las mandas y yo te respondo para que también sirva de enlace si hay más comentarios al respecto. Y por qué no, que también te sugieran temas, que te sugieran temas de todo lo que platicamos hoy y tal vez en un futuro cercano, con todo gusto, si es que corro con esa suerte, de que ustedes me inviten a otra plática de esos temas, con todo gusto estamos apuntadísimos. ¿Eh? Un fuerte abrazo a todo el equipo de Mac y un fuerte abrazo a todos y cada uno de los que nos están viendo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ya me ganó. Yo para cerrar, yo igual, o sea, quería darle el agradecimiento de parte de todo el equipo de Mac por su tiempo, por estar aquí compartiendo todo su conocimiento. Sí, ¿por qué no? Me gustaría a mí también realizar una segunda parte de este mismo tema, con a lo mejor con esta, pues ya ronda, ¿no? De pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, Excelente. respuesta. Vamos a ver la respuesta que tiene este contenido. Y pues sí, le agradezco nuevamente todo lo que nos aportó. Igual a los que pues están viendo el video, gracias por verlo, por darse un tiempo para seguirse nutriendo de todo este conocimiento, de todo este mundo de lo que es la evaluación, la normalización y sobre las normas. Vamos a seguir aprendiendo mucho más, yo creo, se van a seguir saliendo más cosas, más cambios y el cambio es bueno. Los invitamos a que pues justamente nos dejen en comentarios, que lo compartan, si alguien de las universidades los están viendo, en los colegios, pues creo que hace muchísima falta difundir más este tipo de material en estas nuevas generaciones que se nos unen. Y pues nada, con esto vamos a finalizar. Antes de ya concluir el video, pues me gustaría hacerles la invitación a compartirlo, como se los mencionaba. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos LinkedIn y pues por supuesto nuestro canal de YouTube para que se suscriban y les den las notificaciones cuando subamos un video. Igual si quieren más información sobre nuestros servicios, sobre el tema que platicó el doctor Marco Rosas, ahí también vienen nuestros contactos. Es el correo, tenemos la página web y un chat ahí en vivo para que los atiendan y también un número en el que nos pueden marcar o también enviarnos un WhatsApp. Y pues bueno, ahora sí, con esto vamos a finalizar lo que fue este episodio de Plática con un experto. Mil gracias de nuevo y que tengan muy buena tarde. Hasta luego.